Supongamos que tenemos m señales de una modulación digital. Supongamos que se tiene m señales S sub i de t tilde, envolventes complejas, de una modulación digital. Queremos representar estas m señales como combinación lineal de j señales base, tal como en nuestro ejemplo vectorial de la cápsula anterior había m vectores que podían ser representados en base a j igual 2 vectores base. ¿Cómo representar m señales en base a 2 señales base? En forma completamente paralela y análoga a cómo se logra eso mediante vectores. Queremos representar estas señales como combinación lineal de j señales base, y tenemos que definir bien qué significa eso, señales base, y esas j señales base las vamos a llamar phi sub j tilde de t, y queremos hacer eso en forma análoga a cómo se hace con vectores. A cómo se hace con vectores. Es decir, tenemos una señal SI tilde de t, tal como tenemos un vector SI, que lo queremos representar, la señal SI, como una suma de j igual 1 hasta j mayúscula, tal como en el caso vectorial representamos el vector como una suma de j igual 1 hasta j mayúscula de coeficientes SI j check, coeficientes SI j check, solo que en el caso de las señales queremos hacerlo ponderando llamadas señales base phi j de t en vez de vectores x, vectores base x, j, xj tongo, ¿sí? Pero esencialmente estamos frente a exactamente la misma estructura. Entonces, por esto mismo, por esta misma búsqueda de representación análoga a la representación vectorial, es que se habla de representación geométrica de señales. Ahí está. Ahora, para lograr eso surgen algunas preguntas y que tienen que ver con cómo obtener estas bases phi, tal como en el caso vectorial nos hacemos la pregunta cómo se obtienen las bases x, cómo se obtienen estos coeficientes S y J check, tal como
contestamos la misma pregunta para el caso de vectores. Y esas preguntas las vamos a anotar de la siguiente forma. Entonces, preguntas. Primero, hay una pregunta que dice ¿cómo determinar J señales base phi J tilde de t adecuadas? Para representar las m señales S sub I tilde de t. Y esta pregunta, a su vez, se puede dividir en dos subpreguntas. Lo primero es que, o en dos condiciones. Lo primero es que necesitamos que phi j de t, estas señales base, sean de alguna forma ortonormales. Deben ser ortonormales. Y lo estoy escribiendo a propósito, entre comillas, porque todavía no hemos dicho qué significa normalidad y ortogonalidad de señales. Y la segunda condición, que es por supuesto muy importante, es que J debe ser mínimo. Debe ser mínimo. Tal vez para claridad del texto simplemente pongamos acá condiciones. Y la segunda pregunta es, si es que tenemos estas señales SI y tenemos estas bases phi j, entonces, ¿cómo producimos los coeficientes S y J check? Dadas las señales S I tilde de t y las bases phi j tilde de t, ¿cómo determinar los coeficientes S y J? ¿Cómo determinar los coeficientes S sub I J check? Esas dos preguntas esenciales las vamos a abordar enseguida, y para eso tenemos que comenzar por una definición de ortonormalidad, lo que vamos a hacer en la cápsula que sigue.